¿Ya estamos? Siguen en la sala de espera, Patri. ¿Sí? ¿Y por qué? Ay, a ver. Yo tengo Ah, acá bueno, algo que pero entonces yo admitir. los tendría que habilitar yo, Claro. porque soy coanfitriona, pero no me está diciendo que Yo tengo habilite. acá para admitir. Yo pongo tengo- admitir a todos. ¿Tenés para admitir? Sí. Ah, se están uniendo, ahí se están uniendo. Los admití yo. Ahí se están uniendo, sí. Sí, listo, ahí va. No en ningún ámbito, o sea, estamos... ¿Cantó? Ahí estamos, sí. Híjole. Ahí estamos. Esperamos ahí 5, son y 3, si está entrando gente, ¿les parece bien? Es- Bueno, vamos arrancando y van a ir entrando los que lleguen. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a todos. Bienvenido, Gustavo. Bueno, es un gustazo participar de esta conversación en el marco de nuestro ciclo de colegas argentinos que están haciendo su trabajo en enseñanza de la matemática en otras latitudes y que comparten con nosotros algunas de sus preocupaciones para hacerlas dialogar con las nuestras. Gustavo va a plantearnos una exposición y la idea es que a partir de ella podamos hacer un diálogo, un intercambio que no sea solo de preguntas, sino también de debate y de intercambios de puntos de vista. Digamos, esa es, creo que, la intención de Gustavo y la nuestra también. El título de su exposición, ustedes lo habrán visto, es Normatividad, Evaluación y Equidad en el contexto de la enseñanza y el aprendizaje de la matemática. 3 términos, normatividad, evaluación y equidad, que son por lo menos tensionantes. Creo que Gustavo va un poco más allá y los muestra tal vez algo contradictorios, y ahí me parece que va a radicar el núcleo de su exposición y de los interrogantes que nos va a plantear a partir de ella. Aunque seguramente muchísimos de los que están acá conocen a Gustavo y a sus trabajos, tanto mientras desarrolló su trabajo en didáctica de la matemática en Argentina como lo hace ahora en Canadá. Igual voy a hacer una presentación. Gustavo es doctor en didáctica de la matemática, es profesor en didáctica de la matemática de la Universidad de Quebec en Montreal, investiga en el área específica dentro de la didáctica de la matemática, en el área específica de alumnos con dificultades de aprendizaje, es miembro del Laboratorio Cultura y Difusión de Saberes de la Universidad de Bordeaux. Y agrego yo, aunque no lo dijo,
que es autor de muchas y provocativas publicaciones, ¿no? Es decir, que apelan a los marcos teóricos de la didáctica de la matemática, pero que también incluyen las perspectivas de otras disciplinas, y creo que sus trabajos abren un camino en esta necesaria búsqueda de abordajes interdisciplinarios para pensar los problemas de enseñanza de la matemática. Y también produjo algunos trabajos sobre la didáctica de la matemática como disciplina. Recomiendo especialmente uno que se llama La noción de cientificidad en enseñanza en didáctica de la matemática, que está publicado en la revista de Enseñanza de la Matemática, y creo que es bastante interesante, o muy interesante, para pensar el tipo de conocimiento que producimos en didáctica de la matemática. Y agrego una sola cosa más. Gustavo es un crítico. Yo creo que nació crítico. Yo creo que nació crítico. Ya interpelaba seguramente a su maestra de jardín, y después siguió interpelando, y los que trabajamos con él nos nutrimos mucho tiempo de eso. Así que súper bienvenido, Gustavo. Una cosita más. Como la dinámica es, digamos, queremos insistir en que sea de lo más cercano a una conversación a partir de la exposición de Gustavo, pueden levantar la mano, pero también pueden poner sus aportes y sus opiniones en el chat, que las vamos recogiendo, y de esa manera armamos, o sea, como prefieran. Bueno, ahora sí, Gustavo, avanti. Bueno, muchas gracias, Patricia. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación, primero, y también por la presentación. Cuando Patricia me invitó, yo le decía, más que nada, ella un poco como lo presentó, que no es una conferencia, es una charla para contarles un poco cuestiones que se hacen aquí relativas al trabajo con chicos con dificultades, pero también problemas o discusiones que son centrales en este momento, acá en Quebec, respecto sobre todo a una tensión que yo voy a intentar presentar entre una intención en la formulación de las prescripciones ministeriales de tener en cuenta la individualidad o la particularidad de los alumnos, y por otro lado, una tendencia de evaluar los sistemas de educación en función del número de diplomas que se obtienen, de la aprobación en los exámenes, etc. Es decir, esta contradicción que aparece, que es tajante, que es muy, muy, muy presente aquí entre estos dos polos, es decir, la formulación de una atención particular por una presión social específica a la atención de chicos con dificultades, o a las particularidades o a las individualidades, y por el otro lado, una necesidad de insertarse a través de, digamos, de instituciones como la OCDE, etcétera, de insertarse en un sistema de evaluación de la calidad de los sistemas educativos que se presenta un poco en contradicción con esta situación. Yo intenté un poco, aunque posiblemente me escape de la enseñanza específica de la matemática en muchas oportunidades, intenté luego volver a ver cómo esta tensión podría tener un impacto en lo que nosotros observamos en la enseñanza de las matemáticas, en particular en la enseñanza de las matemáticas destinada a chicos con dificultad de aprendizaje. Entonces, un poco esta idea, no tengo más preguntas que cuestiones, que respuestas, perdón. Así que bueno, es para abrir un debate, ¿no? Voy a... Ahí creo que se ve el PowerPoint, ¿sí? ¿Se ve, Patricia? Sí, Gustavo, ahí ¿Sí? va. Si lo querés poner en modo presentación, que es con una copita que tiene por ahí, Sí. en algún lado debería tener Lo que una pasa es que tengo que ver una... bueno, como quieras. Porque Igual se ve.
Se ve Sí, perfecto ahí, ahí igual. está, ahí lo puse en modo presentación. La cuestión es Perfecto. que la columna de gente me tapa mi PowerPoint. No sé qué pasa. Minimizala, la podés minimizar. Ah, espera entonces. No tengo la menor idea ¿Viste? cómo no, bueno, no sé. Porque tengo como la columna a la derecha. ¿Viste que arriba de todo, de esa columna, Sí, el- hay unos la puntitos. rayita de la izquierda te permite minimizarla? Es que tengo 3 puntitos, no tengo. ¿Ah, no? Bueno, no sé cómo hacer. Porque no llego a ver mi PowerPoint. Mover No la lo veo. columna, Gustavo, la podés mover a otro lugar. Pinchala O de sea, arriba y también la... Ahí está, a ver. Claro, pero me queda siempre en la... Ahora sí, ahora sí. Ahora la puedo minimizar. Bueno, ahora sí. Bueno, un poco yo organicé la discusión, ahora no los veo, perdón, pero veo mi PowerPoint, entonces si hay alguna intervención yo los escucho. En 3 momentos fundamentales, una primera cuestión donde yo intento definir lo que aquí se entiende por normatividad, o que nosotros entendemos por normatividad, y el vínculo con la evaluación. En un segundo momento, yo voy a hablar de un documento que ha sido producido el año pasado por el Ministerio de Educación de Quebec en relación a la manera de tratar la cuestión de las diferencias o de la individualidad relativa siempre a alumnos con dificultades de aprendizaje, en particular en matemática, y cómo estas, en tercer momento, cómo estas proposiciones se interpretan o tienen un impacto en la enseñanza específica de la matemática para finalmente abrir una discusión. Bueno, yo a partir de un pequeño artículo muy lindo de Charles Gardou que se llama Normatividad y fracaso, que define lo que, digamos, de una manera lo que se entienden por norma, ¿no? Es decir, norma, él dice, se presenta siempre como un modo de suprimir la diferencia y de unificar lo diverso. Y en este sentido, la norma lleva en sí misma un tipo de juzgamiento de valor que es relativa a una experiencia y que es relativo, sí, a un contexto particular y en un momento particular dado. Es decir, a mí me parece que esto es muy importante en función de lo que luego voy a exponer, para entender cuando, por ejemplo, uno dice, o nosotros decimos aquí, que el fracaso escolar es una construcción social. Es decir que es una construcción social para nosotros no significa contraponerlo a la no existencia. Significa simplemente sí existe, pero situarlo en relación a una cierta normatividad de lo que se define en un momento dado como un alumno que está en fracaso escolar. Esta definición que Gardou da para la institución escolar, en particular la norma significa lo que yo creo que ustedes nombran el prototipo escolar. Eh, y lo que nosotros vemos es que una vez que esta norma está definida, la acción pedagógica se organiza en función de este prototipo escolar. Es decir, si hay una acción a realizar, es una acción que está de una cierta manera, aunque no esté explicitado, comandada por este prototipo, por esta norma de referencia. En cuanto hay alguien que sale de la norma, en cuanto haya un alumno que sale de la norma, esto nos obliga de una cierta manera a pensar. Cuando yo digo nos obliga, digo tanto a los profesores como a los docentes, a los investigadores, a cualquier actor escolar o de la institución escolar que deba de una cierta manera enfrentar esta problemática. Esto es interesante porque a mí me parece que es el momento, esta no respuesta a la norma, es el momento donde uno se da cuenta
que hay cosas que están tan naturalizadas o que ni siquiera uno se las pregunta, porque están enraigadas, digamos, en una cultura. Cuando esto aparece es el momento de una reflexión individual o colectiva. La otra cuestión que me parece interesante es que en muchos casos esta reflexión no pone en cuestionamiento la norma, sino que esta reflexión respecto a esta salida, de una cierta manera, del alumno, de los alumnos que no responden a las normas, no pone necesariamente en cuestionamiento la norma, sino que se piensa la acción pedagógica o la acción didáctica como en términos de búsqueda de medios para llevar a estos alumnos que no salen de la norma a esta norma establecida. Entonces, una de las primeras preguntas que nosotros nos planteamos es por qué esto debería ser así. Es decir, de otra manera, o dicho de otra manera, es posible que uno pueda tratar esta cuestión de la individualidad de otra manera que relaciona a la norma establecida. Y cuando yo digo esto, me refiero a todos los ámbitos, no solamente al ámbito de la relación específica del alumno con el profesor, pero también en el contexto específico de la investigación. Yo recuerdo, por ejemplo, un artículo de una colega mía aquí, que publicó en la revista RDM en Francia sobre lo que ella llama, no importa la traducción, pero digamos que sería estos alumnos que salen de la norma, y entonces plantea una nueva concepción de lo que es la relación didáctica, y el artículo fue fuertemente criticado por un grupo muy sólido de la comunidad de didactas, diciendo la definición de relación didáctica es esta, y como que no se podía modificar, es decir, y todo lo que no respondía de una cierta manera a esta definición debería ser llevado a esta definición. Entonces, cuando digo la acción está centrada en llevarlo, lo que no se considera normal, hacia la norma, no es solo en el ámbito específico de la relación didáctica al interior de la escuela, sino también en la comunidad de investigadores. Como yo dije, muchas de las normas escolares están naturalizadas y nos parecen súper evidentes porque como todos pasamos por la escuela y todos lo vivimos de esta manera, hay cuestiones que ni nos proponemos o ni nos damos cuenta que son naturalizadas, pero que no son, entre comillas, normales en el sentido de que deberían ser así porque siempre han sido así. Y una de las, yo doy un curso aquí, no necesariamente ligado a la enseñanza de la matemática, sino en general un curso que se llama El individuo en situación de fracaso, y uno de los primeros shocks para nuestros estudiantes es cuando hacemos leer un artículo de Kant que se llama Relatividad histórica del fracaso y del éxito escolar, donde el autor centra fundamentalmente la atención sobre el hecho de que la organización escolar por currículum, que nos parece tan evidente para nosotros, aparece en Occidente recién en el siglo XV. Es decir, antes de esta época no existía esta idea de agrupar alumnos de la misma edad para recibir la misma enseñanza en tiempos preestablecidos, sino que los tiempos eran muy laxos. Y yo lo intenté traducir de esta manera acá, de esta manera, pero digamos, aunque se podría decir que cada uno aprendía en tiempos diferentes y la institución tenía en cuenta de esto. Entonces, este es como un primer shock, choque, ¿cómo se dice? Sí, shock, Sí, choque. sí. Para nuestros alumnos de darse cuenta de que algo que, como ellos lo han vivido así desde la escuela primaria, le parece como natural, es decir, le parece como natural que un alumno tenga que saber, no sé, la estructura multiplicativa en quinto grado o en sexto grado, y que tenga que saber los números enteros en primer año de la escuela secundaria, en tal tiempo, etc. Bueno, primera cuestión respecto a esta cuestión social, histórico-social,
de una norma que se perpetúa en la institución escolar, pero que fue una decisión que responde a muchísimas cuestiones, ¿no? Cuestiones de organización escolar, económicas, etc. En este contexto de aprendizaje organizado de una manera uniforme, la evaluación aparece como el instrumento ideal o pertinente para determinar el pasaje de un nivel al otro. Esta progresión en tiempos y en etapas determinadas permite al mismo tiempo identificar a aquellos que no responden a esta progresión. Y es en este sentido que Kant habla de construcción histórica y social del fracaso escolar. Es decir, el fracaso escolar no existe en sí mismo, el fracaso escolar existe a partir de una organización específica, en este caso la organización escolar por ciclos, que luego decidimos que un alumno está o se encuentra en fracaso o en dificultad de aprendizaje o no, en relación a esta norma que fue establecida y que no es sometida a discusión frecuentemente, se la acepta y es así. Bueno, yo puse ahí algunas cuestiones que yo creo que todo el mundo conoce, pero digamos, simplemente para reflejar o ilustrar la manera en la que esta normatividad por periodos y temporalidades puntuales tiene impacto sobre la manera de decidir que alguien está en dificultad o no está en dificultad. Por ejemplo, yo hablo siempre con mis estudiantes de un artículo magnífico de un autor alemán sobre la epistemología de los números reales, y cómo muestra cómo durante 18 siglos los matemáticos discutían sobre la aceptación o no de estos números. Y nosotros, para aquellos que enseñan en la escuela secundaria, saben bien que en 2 semanas los alumnos tienen que entender absolutamente todo de lo que, por lo menos aquí en 2 semanas, de lo que respecta a los números enteros, y aquellos que no entran en ese juego y que no entran en esas 2 semanas son declarados en dificultad en relación a esta temática. Es decir, esto un poco para ilustrar cómo la temporalidad tiene un impacto fundamental en la decisión de estar o no estar en aprendizaje. Y el otro día yo lo puse porque me pareció muy interesante. Mi esposa, que trabaja en maternal, sería jardín de infantes para ustedes, en la evaluación que ella tenía con los padres, los papás estaban preocupados porque tenían amiguitos que los hijos cuentan, y yo puedo contar, porque todos los que enseñan en primaria saben que recitar la serie numérica no quiere decir contar, pero bueno, que sus amigos cuentan hasta 15 y que su hijo no cuenta hasta 15. Es decir, hay por otro lado una presión social ligada, o sea, a la temporalidad, que dice que a tal edad los chicos tienen que caminar, o a tal edad los chicos tienen que hablar, y si no lo hacen en ese momento dado, empieza la preocupación de que este chico tiene dificultad en relación a eso. Sí, todo esto un poco para ilustrar cómo esta noción de dificultad es relativa a una cierta normativa que se establece, y en este sentido es social, no es social en el sentido que no existe en relación a, no en el sentido de contradecir el realismo con constructivismo social, no en ese sentido, sino social en el sentido de decir, esto es relativo a una norma que la sociedad se decidió darse en un momento dado de la historia. Otra de las cuestiones que me parece interesante señalar respecto a estas normas es que muchas de estas normas son arbitrarias. Por ejemplo, yo discutía con Patricia aquí para declarar un chico en dificultad de aprendizaje, y a lo mejor esto es un poco distinto que en Argentina, porque acá al declararlo hay toda una serie de servicios a los cuales los chicos tienen acceso y posiblemente puedan pasar a clases especiales, etcétera, etcétera. Pero digamos, para declarar que un chico está en dificultad de aprendizaje, se lo evalúa en matemática y en francés. Y la pregunta es, ¿por qué son estas dos disciplinas? Nadie se cuestiona ya por qué son estas dos disciplinas que definen el fracaso escolar. Es decir, dentro de los alumnos puede haber alumnos que son brillantes en arte, brillantes en educación física, pero esto no importa. Es decir, si no son, si tienen dificultad en matemática y francés, son ellos los que son declarados en dificultad de aprendizaje. Entonces, hay una cuestión de la norma, de una arbitrariedad de la norma,
que también me parece importante señalar. Toda esta cuestión de la norma, yo no voy a entrar, no sé si hay preguntas, porque lamentablemente no los veo al ver. ¿Sigo adelante? Sí, Bueno, Gus, digamos, yo pienso que salvo que vos quieras parar y discutir, me parece bien que desarrolles tu exposición dale. y después abrimos, ¿te Bueno, parece? bueno. Me gustaría verlos, pero no los veo. Bueno, toda esta cuestión de la norma es un libro muy interesante de un sociólogo quebecois que está publicado en inglés en Oxford y está traducido también al francés, que es un libro sobre el histórico de lo que se considera la infancia normal. Y yo lo que quería simplemente señalar es que esta cuestión de la normalización que se construye en relación a todo el desarrollo del pensamiento estadístico ligado, fuertemente ligado a lo que se considera científico en nuestros tiempos y a esta tendencia a intentar tratar todo problema humano desde el punto de vista estadístico-científico. eh, Esta tendencia a la normalización no se manifiesta solamente en la educación, se manifiesta también en medicina y en otros ámbitos. Y en particular este libro muestra muy bien cómo se construye toda una serie de instrumentos que en principio eran instrumentos al servicio de los médicos y que se transformaban en la referencia a, que es distinto. Es decir, por ejemplo, de la misma manera que los papás están preocupados porque el chico no cuesta hasta 15, las tablas de peso y medida se torna una referencia a partir de la cual el padre está preocupado si a tal edad el chico no mide tanto, no pesa tanto, etcétera, etcétera. Es decir, como estos instrumentos que en principio deberían ser instrumentos de referencia se transforman en cuestiones normativas. Otro ejemplo para mí paradigmático que nosotros tratamos en nuestro curso, relativo a la arbitrariedad, y a la arbitrariedad, digamos, a la cuestión de la contextualización y del impacto de lo social en el establecimiento de normas, y es un ejemplo paradigmático, ya lo dije pero lo vuelvo a decir, es ese famoso manual de diagnóstico de los desórdenes mentales, que ahora todo el mundo los conoce, producido por la Asociación Americana de Psiquiatría, y donde uno puede ver, digamos, la evolución de año a año del número de diagnósticos. Y pasamos en 1952 de 60 diagnósticos a 2005 de 400 diagnósticos. Y nosotros tratamos en particular en el DSM-3 la cuestión de la homosexualidad, porque esta cuestión estaba puesta como una enfermedad mental, y luego a partir de presiones y de toda una suerte de un movimiento social muy importante, esta cuestión sale. Entonces, me parece que el ejemplo de la homosexualidad es muy interesante para ver cómo esta serie de diagnósticos que quieren presentarse como estrictamente científicos, tienen un carácter social muy importante, porque cómo puede ser que algo que era diagnosticado como una enfermedad mental en 1987 hoy no lo es más, ¿no? Bueno, yo lo que pregunto, porque básicamente Patricia me decía que mucha de la gente que iba a estar en el encuentro son profesores o docentes, tanto de primaria como de secundaria. Alguien podría decir, bueno, todas estas cuestiones que yo estoy planteando, que son relativas a la no naturalización de la norma, a la arbitrariedad, a lo social, y que al estar definidas por la institución o por la sociedad, no nos permiten modificarlas a nosotros en tanto que profesores o que actores en el sistema educativo. ¿Por qué plantear este tipo de cuestiones? Bueno, esto lo voy a dejar para discutir después, pero yo planteo simplemente algunas cosas relativas bien locales a mi trabajo aquí. Nosotros tratamos estas cuestiones con los estudiantes futuros, no son profesores de matemática mis estudiantes, pero son futuros profesores que van a intervenir con alumnos que tienen dificultad en matemática,
aún si mis estudiantes no tienen una formación sólida en matemática, ellos van a intervenir digamos, para trabajar con chicos que tienen dificultades en matemática. ¿Por qué nos parece que estas cuestiones son importantes a discutir, aún si uno no tiene una posibilidad directa de modificarlas, etcétera? Es porque nuestra experiencia muestra que hay un cambio de mirada una vez que nuestros estudiantes se dan cuenta de esta arbitrariedad en relación a no responsabilizar siempre al chico. Es decir, cualquier problema que aparecía, las primeras reacciones de nuestros estudiantes es un problema del chico. Es decir, no hay una naturalización de atribuir el problema al chico sin mirar que posiblemente el problema no esté necesariamente en el chico, y esto no quiere decir que, por ejemplo, un chico que no llega en tal determinado momento no sé, a aprender la estructura multiplicativa, no esté en un problema. Está en un problema en relación a una norma que la institución estableció, y esto relativiza de una cierta manera el problema. Y este es el punto que a mí me parece interesante retener en este ámbito. ¿Qué es lo que propone el Ministerio de Educación para tratar todas estas cuestiones relativas a la norma? A los alumnos que salen de la norma, o los que ellos llaman las individualidades. Yo quiero remarcar algo que para mí fue muy sorprendente en el pasaje cuando yo vine a vivir aquí, que es una tendencia permanente aquí a intentar democratizar de una cierta manera darle a todos los chicos posibilidades para que avancen. Después están estas contradicciones, como yo he dicho, que aparecen, pero esto hay una tendencia permanente y una presión social muy grande en lo que ellos llaman el respeto de la igualdad de posibilidades. En un documento que el Ministerio viene de publicar, y que yo voy a pasar rápidamente, pero lo describo, el documento dice que el sistema educativo debe adaptarse a la diversidad de personas y propone la diferenciación pedagógica como una de las vías para alcanzar este objetivo. Bueno, esta diferenciación pedagógica consiste en adaptar las intervenciones y la evaluación en función de las capacidades y las necesidades de los alumnos. Y a partir de esto identifican tres formas de diferenciación pedagógica, que yo lo escribí aquí al final, lo que ellos llaman la flexibilidad pedagógica, ciertas adaptaciones puntuales y la modificación de las exigencias relativas al programa escolar. En los dos primeros casos no hay una modificación respecto a lo que se espera como resultado final. Y en el tercer caso hay una modificación respecto a lo que se espera en el tercer caso final. Es decir, dicho de otra manera, en los dos primeros casos se exige en las evaluaciones a los alumnos lo mismo, y en el tercer caso hay una flexibilidad en términos de exigencia. Hay algo que se llama un boletín especial para estos alumnos. Bueno, globalmente, la primera de las adaptaciones, lo que ellos llaman flexibilidad pedagógica, no consiste en una enseñanza individualizada, sino más bien en encontrar medidas que favorezcan el aprendizaje individual, pero siempre en el contexto de la clase. Yo insisto, lo puse al final, no hay modificaciones respecto a ciertas normativas externas como la temporalidad, la exigencia de evaluación, etc. Una de las adaptaciones más comunes que todo el mundo conoce es cuando uno dice, bueno, flexibilidad pedagógica, yo pongo a los chicos a trabajar en diferentes niveles al interior de la clase, pero no pierdo la clase en su conjunto. ¿Cuáles son las adaptaciones puntuales? Bueno, estas adaptaciones puntuales aquí, por lo menos en Quebec, están muy ligadas o muy vinculadas a la espera de un diagnóstico del chico. Es decir, un chico que tiene dislexia o que está diagnosticado como dislexia tiene derecho a usar una computadora, por ejemplo. Esta sería una adaptación puntual. O
el chico, por ahora todavía no estamos aquí, pero el chico que pueda usar una calculadora, todavía no se le pide un diagnóstico de discalculia, pero vamos en ese camino. Por ejemplo, un caso paradigmático que sobre lo cual voy a volver, que cuenta una colega en Francia, es un alumno que tiene problemas con lo que se llama la motricidad fina, y que entonces venía con un diagnóstico de que estaba completamente exento de hacer geometría a causa de esta motricidad fina. Este es un punto para nosotros que trabajamos en matemática muy interesante, porque esta colega desarrolla toda una tesis para mostrar que se puede hacer geometría con este chico, y que fundamentalmente aquel que emitió el diagnóstico es porque no sabe mucho sobre lo que es hacer geometría, y asocia hacer geometría a hacer dibujos. Y acá empezamos toda esta discusión entre lo que se llaman los intervenantes, que serán los que intervienen de manera externa, y aquellos que conocen de la disciplina y de la especialidad de la disciplina. En estos tipos de diferenciación, en los dos que yo vengo de mencionar, hay muy poca referencia a cuestiones específicamente didácticas, ¿no? ¿Perdón? Perdón, me parece que hay alguien que abrió el micrófono, porque hay un ruido. ¿Lo puede apagar, por favor? Yo tampoco veo quién es. En el caso que yo vengo de presentar, por ejemplo, el caso de la enseñanza de la geometría, que sería una adaptación puntual, pero que tiene en cuenta la especificidad del contenido, es el trabajo de Edith Petitfleur, que ella hace, como yo dije, con chicos que tienen dificultades motrices, y que organiza situaciones didácticas para que los chicos que tienen esa dificultad no tengan la necesidad de dibujar, pero puedan hacer geometría. O en el caso de mi directora de investigación, que pensó en un dispositivo para trabajar con chicos fuera de la clase, pero que era un dispositivo, desde mi punto de vista, bastante original, porque ella se dio cuenta de que muchos de los chicos con dificultad que estaban en una clase común tenían poco acceso a la palabra, siempre se sentían retraídos en relación a eso. Entonces ella propone un trabajo fuera de la clase, que en lugar de que sea hecho o que se enseñe fuera de la clase un contenido que los chicos están viendo en este momento, ella decide enseñar el contenido que sigue, es decir, el siguiente, para que cuando estos chicos estén en la clase puedan participar de otra manera que antes no lo podían hacer. Es decir, yo puedo precisar después si se necesita sobre estos dispositivos, pero quería distinguirlos como dispositivos específicamente didácticos que tienen en cuenta la especialidad del saber. La tercera proposición del Ministerio de Educación se trata ya de modificar lo que se llama lo que se espera de este alumno en términos de resultados, y los alumnos podrán ser evaluados en función de estos nuevos objetivos que se plantean, pero no es un trabajo que se hace de manera individual, es un trabajo colectivo del equipo escolar, que incluye a los padres, y que es una medida excepcional, y que es una medida que se revisa continuamente para evitar que los chicos que entran en este sistema no puedan obtener el diploma, porque justamente, y desde el punto del que yo quería hablar, si bien en este caso se modifican las exigencias externas, es decir, se reducen los objetivos de aprendizaje, etc., la evaluación también es diferente. El hecho de hacer esto tiene una influencia sobre la posibilidad o no de tener el diploma. Y esto me parece como importante a señalar. Entonces, es una medida excepcional, porque desde que un chico entra ahí, si no sale, corre el riesgo de no obtener su diploma secundario, a pesar de que él puede permanecer en la institución escolar. Es lo que yo intento decir acá. Si bien las normas externas son modificadas, no son modificadas de manera de
para que todo el mundo pueda acceder finalmente a tener su diploma de estudios secundarios, sino que en este caso los alumnos parten hacia otras trayectorias, como es la formación profesional, y les impide obtener un diploma de estudios secundarios tradicional, digamos. Bueno, paso porque me parece que ya estoy, ¿no?, en la hora. ¿Cuáles son digamos, cómo estos tipos de diferenciación que propone el Ministerio de Educación se reflejan en la enseñanza específica de las matemáticas, o lo que hemos visto como reflejo en las clases que hemos observado? Por ejemplo, bueno, la primera cuestión que ya planteé: ciertos alumnos que vienen con diagnósticos implican la eliminación completa de ciertas actividades matemáticas, como en el caso que yo presenté, no hacer geometría. La otra cuestión que hemos observado es, bueno, se autoriza la utilización de la calculadora, pero esto no conlleva necesariamente a pensar en actividades distintas a hacer con la calculadora. Entonces no se sabe muy bien, es como que la calculadora reemplaza algo, pero no hay una modificación de las actividades matemáticas que permitirían, de una cierta manera, apoyando sobre la calculadora, tratar los objetos matemáticos en cuestión. La otra cosa que nosotros hemos visto es una reproducción, y esto, bueno, digo, esto que nosotros observamos es consecuencia de múltiples factores, entre otros la imposibilidad que tienen los docentes de tener espacios institucionales para discutir sobre estas cosas y pensar intervenciones. Entonces digo, no es algo que yo lo atribuyo a la acción específica del docente, digo, describo un poco lo que nosotros vemos, sin explicar demasiado las razones por las cuales uno llega a esta situación. Pero, digamos, lo que nosotros vemos es una reproducción de formas típicas de intervención. Por ejemplo, se lo saca al alumno de la clase y se pide una ayuda externa, y lo que se hace en esta ayuda externa es darle ejercicios más simples a los alumnos con dificultades, lo que aquí se llama concretizar el aprendizaje de las matemáticas por reducción de los niveles de abstracción, etc. Y es importante remarcar que cuando el alumno sale de la clase, la persona con la cual va a trabajar sería algo así como, yo no sé si en Argentina sigue siendo, en el momento en que yo estaba ahí eran psicopedagogos, es decir, no es gente que son profesores de matemática o especialistas de matemáticas, sino que son gente que está formada de una manera más global, aquí se llaman ortopedagogos, pero que van a intervenir tanto en matemática como en francés. Entonces, ¿cuáles son los efectos, de una cierta manera, que nosotros hemos observado sobre las propuestas de diferenciación que observamos en las clases? Vemos esta cuestión, digamos, el hecho de sacar al chico de la clase y de proponer un trabajo con un especialista que no es necesariamente especialista en el dominio, abre el camino hacia dos vías de intervención que van en paralelo y que no se comunican por cuestiones, yo dije, no de intenciones personales, sino por cuestiones institucionales, en los cuales no hay espacios de comunicación entre estos dos, entre estos dos actores, digamos, el que interviene fuera de la escuela o fuera de la clase, y el profesor de la clase. La otra cosa que nosotros hemos observado en el caso de la relación del alumno individual con el psicopedagogo es una cierta relación de dependencia que se crea entre el alumno y el profesor, que hace que, sobre todo en todo lo que tiene que ver con la validación de los conocimientos matemáticos, que hace que el alumno que tiene dificultades termine dependiendo de la palabra o de esta referencia, en tanto que no sé, perdón, en tanto que persona externa, digamos, que interviene, ¿no? La otra cosa que hemos visto y que todo el mundo sabe es una algoritmización de ciertos saberes, es decir, cómo los chicos están con dificultad, bueno, le enseñamos aquello que es más fácil reproducir rápidamente. Aquí está de moda actualmente
y muy fuerte todo lo que es la enseñanza explícita, es decir, con una copia de lo que en Estados Unidos se llama el go to basic, volver a lo básico, por lo menos que estos chicos aprendan los 4 algoritmos y salgan de la escuela con lo mínimo. Bueno, yo dije una reducción de los niveles de abstracción, hay toda una cuestión sobre estos chicos no tienen capacidad de abstraer, entonces hay que proponerle trabajos concretos, y bueno, toda la cuestión es si nunca son expuestos a problemáticas que obliguen la abstracción, ¿cómo van a abstraer? Es decir, hay una cuestión como naturalizada de que los procesos de abstracción son estrictamente individuales y no tienen nada que ver con las proposiciones didácticas que se realizan. Por otro lado, algo interesante que hemos visto es, y siempre con una buena intención de la parte de la gente que interviene, es una demanda permanente hacia los chicos con dificultad de una explicitación, que nos cuenten cómo hicieron, que nos cuenten cómo, cómo es el procedimiento que está por detrás, cosa que no pasa con los alumnos de la clase común. Es decir, los alumnos de la clase común avanzan mucho más rápido, y aquí a estos chicos hay toda una intención de saber, de asegurarse de que entendieron bien, y de pedirles de manera exacerbada que expliciten lo que ellos han hecho. Bueno, para terminar y para abrir un poco más la discusión, yo quería plantear básicamente que aquí no hay una intención, como podría ser en Francia, digamos, que está muy marcada la cuestión meritocrática, de seleccionar a los alumnos con la intención de buscar la excelencia, sino de intentar elevar el nivel cultural de todos, lo cual no significa no ocuparse de los más talentosos, pero sino no necesariamente centrarse en los más talentosos para identificar estas excelencias. Sin embargo, lo que yo planteé antes muestra un poco que lo que sucede con las diferenciaciones propuestas para alcanzar estos niveles de igualdad tiene un impacto sobre la calidad de los aprendizajes. Es decir, y esto, la pregunta que yo planteo es en qué medida la evaluación normativa, que continúa a estar presente, porque en las 3 proposiciones de diferenciación que yo remarqué, en las 2 primeras, lo normativo, la evaluación final de lo que se espera está presente. O sea, ¿de qué manera esta evaluación normativa participa de esta problemática? ¿Cómo es posible pensar elevar el nivel cultural de todos manteniendo una cierta calidad de aprendizaje y no solo buscando que los alumnos aprueben los exámenes para obtener el diploma, que es el punto de contradicción que yo veo en el sistema? Segunda cuestión que yo planteo es, la escuela se esfuerza por intentar ofrecer un máximo de igualdad de posibilidades, o siendo un principio básico de las sociedades democráticas, me pregunto, ¿no? ¿O perpetúa estas desigualdades existentes en el momento en que los alumnos llegan a la institución? O sea, hay muchos estudios que fueron hechos desde un punto de vista sociológico, macrosociológico, y que ahora comienzan a hacerse a un nivel más micro, que intentan mostrar cómo ciertas propuestas pedagógicas presuponen muchas cosas, como en particular, todos lo sabemos, los que trabajan en didáctica, un cierto alumno medio, digamos, presuponemos o interactuamos a partir de un cierto alumno medio, y que hace que de alguna manera los chicos que no llegan con este bagaje no puedan ni siquiera entrar en el juego de esta actividad pedagógica. Bueno, en este sentido yo planteo una propuesta pedagógico-didáctica pensada para la media, significa ofrecer igualdad de posibilidades y cómo tener en cuenta de una cierta manera esto que no se adapta a este alumno medio que nosotros pensamos en la propuesta didáctico-pedagógica, que es un poco lo que yo planteo aquí. Cómo una propuesta didáctica puede tener en cuenta de las individualidades sin perder el punto de vista de lo que uno busca es una cierta cultura común. Es decir, esta es la gran discusión que nosotros tenemos aquí en este momento, es decir, esta idea de proponer opciones individuales sin caer o sin correr el riesgo de centrarnos excesivamente
en los intereses de los individuos y en perder de vista que lo que se trata es crear un espacio común de cultura en el cual uno pueda por lo menos comunicarse, ¿no? Yo creo que hay un punto esencial que tiene que ver con ofrecer un conocimiento para elevar la cultura de todos y ponerlo como meta de evaluación, que desde mi punto de vista no es lo mismo, y que me parece que esta manera de tratar la individualidad debería conducir no necesariamente a una manera de repensar la evaluación. Bueno, básicamente es esto. Bueno, supongo que cada uno, alguna fibrita, cada uno habrá sentido tocada, ¿no? Abrimos el juego. Si quieren, en principio a preguntas para entrar en calor, pero también después a participaciones que den cuenta de sus preocupaciones y ponerlas en diálogo con el planteo de Gustavo, ¿no? Que me parece que interpela bastante y yo por lo menos lo veo muy cercano a los problemas que nosotros estamos pensando también. Bueno, ¿quién abre? Ahí solamente hay un aporte de Alicia que creo que se fue, y antes de irse se tenía que ir porque tenía un médico, le agradece mucho a Gustavo, y dice que en Provincia de Buenos Aires los destinatarios de las capacitaciones incluyen también pedagogos, maestras especiales, que comparten con los docentes sus experiencias, ¿no? Como un modo de, un poco con lo que planteabas vos, Gustavo, de ese divorcio entre los que ayudan a los chicos y los docentes comunes. Pero bueno, a ver qué... Carmen. Carmen levantó la mano. Dale, Carmen. Para romper el hielo. Sí. Es pregunta. Muy bien, muy bien. Mucha elaboración, no ninguna elaboración. Yo me quedé súper, no sé si impactada, pero sí prendida del tema del tiempo, de la temporalidad, que lo remarcaste mucho al principio. Y ahí tengo una pregunta y algo que me... A ver, espera. Está desorganizado, no importa. Digo cosas sueltas. Dale. Me pareció súper interesante esa pequeña tipo de intervención que es, en vez de reforzar después de la clase lo que los alumnos con dificultad no entendieron, prepararlos antes para que entiendan más. O sea, esa inversión entre un refuerzo después y te anticipo o te hago pensar cosas más en cuidado antes, me pareció buenísima, pero igual, aún así, es introducir otra cosa más en el mismo tiempo que los otros. O sea, aunque la intervención trata de meterles un tiempo más, un tiempo antes, temporalmente es en el mismo tiempo que los otros, digamos, en una semana o lo que fuera, porque después viene la próxima clase. Todas las intervenciones que vos fuiste diciendo no modifican el tiempo de aprendizaje de los pibes con dificultad. Finalmente es el mismo año, o el mismo no sé qué. Sí. Entonces ahí, primero eso me dejó pensando, y ahí también venía una pregunta si no conocés, si no se hicieron, o para todo, por ahí no sé si en Canadá o en otros lados, experiencias donde realmente se les dé más tiempo. O sea, que los pibes tarden 2 años en cubrir en alguna asignatura, no sé qué, lo que los otros tardan 1, y no que se les vaya mochando adentro del mismo tiempo. Sí, estoy de acuerdo con vos. Fue un poco rápido, pero justamente porque la experiencia de Giselle, que fue mi directora de RER, estaba vinculada con una escuela que llaman una escuela regular, ordinaria, entonces ya tenía que adaptar esa intervención a la escuela ordinaria. Pero existen aquí lo que se llaman escuelas alternativas. Por ejemplo, mis hijos fueron en la escuela primaria
no en la secundaria, porque yo venía con Argentina con la cabeza llena de cuestiones vinculadas a la meritocracia, entonces yo tenía miedo que en la secundaria mis hijos no hicieran lo que deberían hacer en el tiempo pertinente. Pero en la escuela primaria ellos fueron a lo que llaman una escuela alternativa, que es, y existe también escuelas alternativas secundarias, que funcionan un poco como vos decís, no hay temporalidad, es decir, hay objetivos a cumplir, La y los pibes Waldorf. pueden pasar de una clase a la otra, es decir, como las clases se les son móviles. Entonces ellos pueden estar en matemática con un grupo y en francés con otro grupo, dependiendo del nivel donde se encuentran, y tienen objetivos a alcanzar, y entonces la escuela secundaria no tienen por qué terminarla necesariamente en 5 años. Sí existe, es todo un sistema bastante complejo a gestionar, pero existen lo que es esas escuelas que se llaman escuelas alternativas. Entonces, no hay clases fijas, y los pibes se mueven de una clase a la otra, fundamentalmente en esas dos disciplinas, porque yo insisto que son casi las disciplinas que definen el pasaje de un año al otro, matemática y francés. ¿Y los chicos tienen que pasar los exámenes igual, los mismos exámenes? Sí, los chicos pasan los mismos exámenes, pero en tiempos distintos. Sí. Bien. Ahí está, nuevamente, yo estoy de acuerdo con Carmen, no hay una modificación de exámenes. Es decir, no hay una modificación. Aquel que tiene que terminar la escuela secundaria tiene que terminarlo con, teóricamente, ese nivel de conocimientos. Esa es una cuestión, desde mi punto de vista, también a plantearse. Yo le contaba a Patricia que yo participé en una experiencia en una escuela que es solamente para chicos de cuarto y quinto año de secundaria. Es decir, es una escuela que recupera pibes que dejaron la escuela en el tercer año para hacerles terminar el secundario. Y teníamos una alumna que era brillante en todas las materias, solo en matemática, y no podía tener su diploma porque no pasaba matemática de cuarto año. Y yo creo que ahí la pregunta se plantea, ¿tenemos necesariamente que poner eso como una condición para tener el título secundario? En Francia no funciona así, yo no conozco exactamente el sistema, pero en Francia hay una media. Es decir, se calcula una media y hay pibes que pueden ser brillantes en literatura y ser muy bajos en matemática que pasan porque la media le da para pasar. Digamos, se puede pensar otra manera de evaluar para no necesariamente exigir a todo el mundo el mismo nivel de conocimiento. Yo insisto, ¿por qué no se valora de la misma manera que se valora matemática y francés a los tipos que son muy buenos en arte o en otras disciplinas? O en Y historia. es, claro, una historia. Y eso es un punto que no se tocó. Si estas escuelas alternativas no lo tocan porque es una norma ministerial, es decir, el ministerio exige, lo que sí se puede modificar la temporalidad en esas escuelas. Acá Carolina dice que serían las escuelas no graduadas, digamos, ¿no es cierto? O sea, no están organizadas por edad, por grado, están Claro, organizadas por... claro. Que es un poco lo que muestra el artículo de Kant que yo comento, Sí. de lo que pasaba en la antigüedad, es decir, cada uno iba a ver a su tutor y progresaba, y cuando sentía que estaba en condiciones de dar el examen, daba el examen. Es una cuestión así, sí. Y el alumno puede moverse de una clase a otra, y no está fijo en una clase. ¿Ve tú? Gracias. Gracias, Gustavo. Hola, Betina. Abriste un escenario con el que creo que desde Argentina podemos plantear muchos vínculos. Los que me ¿Ve tú conocen saben. podés un poco más alto? Sí, cómo no. Dale. Bueno, nada, gracias por por todo este caudal de cosas tan conectadas con cosas que son muy nuestras, que vinculan mucho parte de la problemática que tenemos. Trato de hablar desde un lugar que no es el personal, aunque los que me conocen saben que transito hace muchos años como madre, esta cuestión de la educabilidad de chicos que no entran en la cajita de la normalidad de todos sus compañeros, y hay muchas cosas que decís que desde la participación de otras personas para poder acompañar estas trayectorias, que
dialogan, pero dialogan en una parte con lo que está ocurriendo en el aula, porque su formación es una formación que en parte está hasta la idea de, bueno, cuánto más se les puede ofrecer a estos chicos para poder acompañar lo que están haciendo. Entre todo eso se me armaba la idea de que, y tu comentario sobre Kant, de que evidentemente la tensión que vivimos pasa por un lado porque la escuela es una escuela para todos, no es una escuela donde se educan unos pocos, es una escuela que quiere ser un fenómeno de masa, donde queremos que todos los y las estudiantes pasen por ahí, y eso tensiona por un lado, y por el otro lado, del otro lado del tironeo, el, el poder participar de las mediciones internacionales de qué es lo que pueden alcanzar los distintos países, arman un tironeo sobre el que los que padecen son los chicos y los docentes, digamos. Pero me parece que en esas dos puntas podemos distribuir la cantidad de complejidades que hay en un aula. Es un aula que quiere tener a todos y a todas en el aula, con sus acompañantes si hace falta, para poder generar un marco inclusivo, y al mismo tiempo un aula que tiene que responder por lo que alcanzan ese global en todas las áreas, ¿no? Ahí, y pienso que Argentina, para traer un poquitito hacia nosotros lo que vos contás, tiene tal vez una ventaja, que es no estar tan pegada a la evaluación internacional, aunque se discute y aunque participamos en parte, y aunque según cuál es la administración gubernamental tenemos distintas realidades, pero todavía hay algo no saldado ahí, ¿no? Canadá tiene una posición tomada de hace tiempo atrás, y en eso no hay, o sea, se participa de la OCDE, se participa de las evaluaciones PISA, se participa de todo lo que es, bueno, evaluaciones internacionales. No, es solo, digamos, una reflexión poniendo en esas dos puntas qué significa poder incluir a todos en un proyecto educativo, y al mismo tiempo qué significa querer medir los aprendizajes, no en términos del desplazamiento de cada chico, que a veces es muy grande y es muy significativo, no en todas las áreas, pero sí en muchas relevantes, y esta homogeneización del otro lado, de todos tienen que pasar por acá, todos tienen que saber esto, todos tienen que ser buenos en esto, como vos lo decías. Nada más. Bien, Gracias, Betty. buenísimo. Seguimos discutiendo. María Emilia levantó la mano, pero Sí. retomamos esto que decís, Bettina. Me parece que es parte del planteo problemático que hizo Gustavo y que da para que le sigamos dando vueltas, ¿no? María Emilia. Sí, no, me quedaba pensando que este problema que le está planteando nos pone ahí justo en el juego entre las restricciones que impone el sistema, por un lado, y el espacio de acción o el margen de acción de los docentes como actores dentro del sistema, ¿no? En ese juego, porque, digamos, justamente, bueno, las normas o esa norma como tributaria de características duras del sistema, como son la simultaneidad y la gradualidad, digamos, y la necesidad de establecer, digamos, cuál es la norma para que supuestamente entren todos en un cierto nivel y vayan haciendo ese recorrido, y justamente, digamos, esa necesidad de establecer esa norma para esa distribución. También, digamos, en otro momento eran test de inteligencia, digamos, ahora son las evaluaciones, pero en otro momento eso dio desarrollo a los test de inteligencia, ¿no? O sea, la norma que demarca entre lo que responde o no responde al sistema, sin cuestionar al sistema, digamos, ¿no? Como, o sea, con una norma absolutamente naturalizada. Y por otro lado, todo el trabajo de formación tuyo, cuando vos comentabas que a tus estudiantes haces todo un trabajo de problematización de esa norma y cómo se sorprenden, y como un aporte desde la formación, al mismo tiempo señalás cómo todas esas intentos de diferenciación en alguna manera
también están traccionados desde responder sin cuestionar o devaluando lo que aprenden los chicos. Bueno, me preguntaba por condiciones eso, para poder actuar dentro de este sistema, o dentro del sistema, o poder generar ahí esos modos de actuar que puedan responder a la diversidad, ¿no? Mira, bueno, viste, María Emilia, un poco como yo describo ahí lo que pasa efectivamente, es decir, los medios son un poco delicados, es decir, no se encuentran, y no solo no se encuentran, sino que en algún sentido un grupo de investigadores nos oponemos a pensar estrictamente en ese contexto, porque digamos, pensar estrictamente en contexto es adoptar la normatividad sin ponerla en cuestionamiento. Es decir, los investigadores estamos un poco entre las dos, es decir, porque enseñamos e investigamos, pero no queremos absolutamente adaptarnos a las políticas educativas, sino también intervenir en la discusión sobre las políticas educativas. Entonces, nos vamos un poco en ese conflicto. Yo lo único que te puedo decir respecto a mis estudiantes, que es un poco lo que yo quería manifestar cuando dije por qué si las normas nos exceden, esta reflexión nos permite algo, es que los estudiantes cambian la mirada hacia el chico, ¿entendés? Es decir, esta cuestión, y eso es muy importante, esta cuestión de decir, bueno, sí, este pibe no llega en 2 años a saberlos enteros, pero no es su problema cuando sabe que los matemáticos discutieron 18 siglos, cuando sabe que pasaron años en ser aceptado. En el artículo que yo hablo, Choquet, un matemático francés, atribuye el fracaso de la enseñanza de la matemática al querer enseñar esos números en las escuelas. Es decir, cuando vos tomás dimensión de esta perspectiva, decís, bueno, es un tema complejo, si el pibe no lo aprendió en 2 semanas, y después, bueno, viene la pregunta, ¿y por qué hay algunos que lo aprenden? Y, bueno, ¿y por qué hay algunos que son mejor en educación física y otros no? Es la misma historia, ¿entendés? Sí, pero hay una cosa de, al poner en cuestionamiento la norma, al mostrar la relatividad social, histórica, hay una mirada distinta respecto a la dificultad en estos chicos. Y en este sentido, les digo, bueno, cuando nosotros hablamos de construcción social de la dificultad, lo hablamos en este sentido. Está en dificultad porque construimos una norma para ponerlo en dificultad. Es decir, Rouanet, Christophe, va más allá porque todavía es más polémico, y él habla de fabricación de los pibes con dificultad de aprendizaje. Es decir, los fabricamos a partir de que ponemos normas que determinan quién está y quién no está. Es decir, yo creo que no sé si tenemos muchos medios de acción, pero estos medios de reflexión por lo menos relativizan la mirada que ciertos estudiantes, porque yo trabajo más que nada estudiantes o futuros docentes, tienen respecto a estos pibes. Y entonces toda la dificultad no está más puesta en el chico, sino que empezamos a ver que hay responsabilidades del sistema, responsabilidades institucionales, es decir, responsabilidades que se corren de la relación estricta alumno-docente y que van más allá. Lo cual no quita, porque esto es otro tema, no quita que uno diga, bueno, pero entonces yo no soy responsable de nada, no tengo nada que hacer. Es decir, no es esto, ¿no? Pero es relativizar el problema. Antes de darle la palabra a Caro, que está levantando la mano, no para entrar, lo marco por si tenemos tiempo de profundizarlo, ¿no? Vos estás marcando, María Emilia también lo puso, el papel en la formación de estas desnaturalizaciones, ¿no? Como para encontrar otras explicaciones. Agrego a la que vos dijiste la complejidad del objeto mismo, que a veces también está naturalizado. Claro, claro. Eso por una parte. El papel de la investigación, lo tocaste, a mí es un tema que me toca mucho, no sé si lo vamos a poder discutir, pero, o sea, los investigadores no somos neutros. Cuando asumimos una norma, estamos asumiendo una posición política y ética, lo quiero marcar para discutirlo en algún momento, y el papel de otras disciplinas de referencia que han servido de justificación de esa normatividad, que es lo que marcó María Emilia recién, ¿no es cierto? La psicología ofreciendo un marco conceptual que justifica que los chicos a tal edad tienen que hacer tal cosa. No, lo marco solamente esos 3 puntos porque me parece que... Yo agrego porque ellos son más científicos que nosotros. Exacto. Claro.
¿Se me escucha bien? Sí. Ah, porque estoy en otro ámbito y entonces no sabía. Disculpen que no había podido poner la cámara. Gustavo, te quería hacer una pregunta y quizás una pregunta en general para todos los colegas que están acá. Vos planteaste el tema de la evaluación, decías, el tema de la evaluación aparece como un instrumento que permite decidir el pasaje de un nivel al siguiente, ¿no? Como algo clave que define, y ahí también, bueno, problematizás el sentido de la norma y de lo que va habilitando y no, y la función que tiene la evaluación en relación a esa norma, ¿no? Nosotros venimos con un equipo de investigación trabajando sobre las transiciones entre primaria y secundaria, no exclusivamente en términos de inclusión educativa, como lo venís planteando vos, si hay chicos con alguna dificultad o algún problema, sino en términos generales, ¿no? Y ahí aparecen como grandes problemas de la falta de reconocimiento por parte de algunos docentes, por ejemplo, del nivel secundario, que dicen, bueno, los pibes no saben operar con las divisiones, no saben hacer buenas aproximaciones, no saben, o sea, como conocimientos básicos que serían esperables que traigan del nivel primario y que el docente de secundario lo plantea como un problema, ¿no? Acá la evaluación estaría acreditando, digamos, como que hubo una evaluación que permitió el pasaje de un nivel al otro, sin embargo, no reconocen los docentes eso, y las justificaciones que dan es, bueno, en el nivel primario no se trabaja como se tiene que trabajar y demás, ¿no? Entonces, un poco en función de lo que vos venías planteando, quería saber tu opinión sobre este problema, si te parece pertinente, digamos, ¿no? De cómo muchas veces, no solo exclusivamente en pibes que tienen algún problema declarado o que se manifiestan por fuera de la norma, sino aquellos que están dentro de la norma y no son reconocidos como tales en los procesos de aprendizaje que han logrado o que un sistema los habilitó como tal, digamos, ¿no? Como una complejidad. No sé si fui clara en lo que planteé. Sí, ves, no sé si tengo mucho que decir, porque sí, digamos, aquí se vive el mismo problema, es la eterna problemática de las transiciones de una institución a otra, donde se acusan mutuamente una a otra de muchas cosas. Em, yo creo que está vinculado a lo que Carmen de una cierta manera planteaba, es decir, esta caja que pone la escuela hace que cuando uno recibe en primer año a los chicos necesita que sepan ciertos conocimientos, o uno presupone por esta proposición pedagógico-didáctica que parte de una media, de un alumno medio, uno presupone ciertos conocimientos que deberían estar disponibles y no lo están. Y esto impide de una cierta manera, esta caja impide de una cierta manera que los alumnos puedan jugar, o como en una institución, por ejemplo, en la que yo planteaba, donde puedan salir de esta caja e ir a otro lugar hasta tanto poder venir a integrar otra. Yo no sé, no tengo muchas respuestas a dar a este problema, en tanto la manera de organización escolar sea la misma, y que no es digamos, si los docentes se quejan, no es un problema de los docentes, es decir, los docentes también están ahí y deben partir y tienen un programa que presupone que los alumnos tienen que conocer tal elemento, tal elemento. Después, uno puede jugar a partir de ver cómo, porque aquí está el mismo problema en las clases de adaptación. Aquí lo que llaman las clases de adaptación escolar son las clases donde van los chicos que fueron declarados con al menos 2 años de retar, ¿qué sería? Que están
De atraso, de De atraso, atraso o eso. de retraso, Perdón. de rezago. Eso, que Sí. están con 2 años de retraso en matemático o en francés, van a estas clases. Es decir, hay una tendencia que nosotros llamamos emblemática a volver sobre objetos, es decir, es como que si no saben el algoritmo de la división no pueden avanzar en matemáticas. Es decir, después hay otra historia que es estrictamente didáctica, ¿eh? Yo la reconozco. Y que a partir de ahí uno podría llegar a discutir, es decir, como vos decís, no solo el reconocimiento que le da la evaluación, sino el hecho de que uno no puede ignorar que si pasaron 7 años en la escuela, no podemos decir que no sepan absolutamente nada. No saben lo que nosotros esperábamos que supieran, pero esto no es lo mismo que decir intentar tener acceso a estos conocimientos y poder pensar la acción didáctica a partir de esto de otra manera que planificada. Y yo creo, no sé si Patricia, Carmen y todos van a estar de acuerdo conmigo, creo que la didáctica colaboró mucho en esta idea de propuesta estándar, a partir de la cual pensar la acción con muy pocas posibilidades de pensar aquello que sale del sujeto epistémico, es decir, del alumno medio. Yo creo que de una cierta manera nosotros, o la didáctica colaboró en esto. Digamos, hay una cuestión que es más específicamente didáctica, yo estoy de acuerdo, y que no tiene que ver estrictamente o solamente con la evaluación que se hizo, sino con el hecho de reconocer que no es posible que no sepan nada los chicos, es decir, los chicos algo saben. La cuestión es cómo uno se da medios de acceder a estos que saben y poder pensar la acción a partir de estos que saben. Por eso mi colega, que ahora, Yassan Giroux, que está que tomó la retreta, no creo que se jubiló, eso, se jubiló, trabajó mucho sobre lo que ella llama investigación de conocimiento. Ella quiere cambiar la noción de cambiar. Digamos, no habla de evaluación, sino habla de investigar conocimientos en el sentido de buscar medios para acceder a lo que los chicos conocen y para poder planificar la acción a partir de esto, fuera de lo que son test estándar y este tipo de cuestiones. Y yo creo que sí, ahí entramos más en un plano estrictamente didáctico, pero que, bueno, que está muy poco desarrollado y entonces los docentes no tienen acceso a esto y seguimos funcionando con los esquemas tradicionales de conocimientos previos, es decir, para poder abordar esto son estos conocimientos previos, y hay como un esquema que a Una mí me parece, estandarización, sí. claro, que me parece que la didáctica colaboró en esto, ¿no? Es decir, esta cuestión bueno. Si querés provocar, estás provocando. Ahora le voy a dar la palabra a Adrián, yo creo que es un temón ese, lo anoto. ¿Hasta qué punto los supuestos que hace la didáctica de la matemática respecto de la situación didáctica? Lo formulo como problema, no voy a entrar porque, digamos, con un propósito que es estudiar no los procesos de aprendizaje de los chicos, sino la potencia de la situación en función de la interacción de los chicos con eso, no estandariza a los chicos y deja fuera a los que se quedan afuera, digamos, ¿no es cierto? O sea, hasta qué punto eso no está contemplando, pero que tiene que ver también cómo históricamente, digamos, yo creo que eso está revisándose, pero cómo históricamente se plantea, ¿cuál es el objeto ahí, ¿no es cierto? ¿Cuál es el objeto y cómo eso cuál es el objeto del conocimiento y cómo eso condiciona todo? Lo dejo como tema y probablemente sea otro ese junto con la responsabilidad ética del investigador, ¿no? Claro, un comentario para los que no lo conocen, ¿no? Hay un artículo muy lindo en el libro 20 años de didáctica de la matemática, que es la discusión central entre Vergniaud y Brousseau, es decir, cuál es el rol del sujeto. Y a mí me parece que es una discusión muy interesante, porque plantea un poco esto que vos planteás entre alguien que mira la situación y alguien que mira la situación, pero que también mira al sujeto, porque Vergniaud se ubicaba un poco. Hay niños. Solo leo un comentario porque está pidiendo la palabra Abraham, se la quiero dar, que nos honra con su presencia y ahora nos va a honrar con su palabra. Pero Yayo se pregunta en relación a lo que había planteado Caro, sí, digamos, también ahí hay todo un cambio de normas con el cambio de institución que por supuesto no toma esto como problema, ¿no? Sí, ahí hay otro problema. Y aprovecho para decir que Bettina recomienda con relación a la cuestión de normalidad el artículo de Vaquero del año 2000. Abraham.
Micrófono, estás muteado. Hola a todos, un gusto estar acá con ustedes. Súper interesante el tema, me toca muy de cerca, porque en los años 90 estuve dirigiendo un proyecto muy grande de desarrollo curricular para chicos con dificultades o como se les quieran llamar. Yo pienso que quiero acercarme al tema este desde otra perspectiva, un poco retomando las últimas cosas que dijiste, Gustavo. Una manera de pensar en este tema es decir, bueno, el sistema es injusto, el sistema pone a las matemáticas en un pedestal, el sistema discrimina y demás, y ponernos en esa posición crítica no nos ayuda mucho, porque no hay caso. La matemática tiene ese estatus, todos los sistemas educativos en todo el mundo le atribuyen ese estatus, y por más que alguien sea excelente en arte, si no tiene lo mínimo de matemáticas no va a progresar. O sea que para mí es una batalla perdida. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros desde el punto de vista de la educación matemática? Tomar, por ejemplo, las cosas que estos chicos pueden hacer, que tienen ciertas cualidades, ciertas competencias, ciertas maneras de pensar que son a lo mejor distintas. Y lo primero que podemos hacer es tratar de investigar qué elementos, qué recursos tienen. Lo segundo no es hacerles un descuento, como vos lo criticabas, diluir las matemáticas para que estudien cosas más simples, sino enfrentarme con la temática que estos chicos tienen que tener para pasar para un examen de bachillerato, pero tratar yo como educador matemático de diseñar, de reconstruir, de acercar a estos chicos con sus capacidades a estos temas y rediseñarlos de alguna manera en donde no le diluyo la matemática, pero a lo mejor la deformalizo, a lo mejor me conecto más con sus formas específicas de conocimiento. Y lo que nosotros logramos hacer, salvo algunos temas muy exquisitos de matemática, es pasear por todo el currículum y proponer actividades o enfoques pedagógicos que se conectan con las capacidades de estos chicos, que son menos formales, son más gráficos, son más intuitivos, son más con el lenguaje cotidiano. Y muchos de los temas que el examen de bachillerato, por lo menos acá en Israel, exige en el nivel más bajo, se pueden hacer de una manera que estos chicos lo aprueben. Lo interesante de la batalla con el Ministerio de Educación es que sus formas idiosincráticas de resolver los mismos problemas y llegar a resultados sean aceptadas como formas correctas, porque muchos de los evaluadores decían, bueno, pero no usó los símbolos, bueno, pero no hizo las matemáticas, no aplicó el algoritmo que nosotros quisiéramos. Esa fue la batalla, pero de alguna manera estos chicos llegaron a enfrentarse con las mismas tareas y resolverlas de otras formas diferentes. Tenemos una colección de problemas resueltos de maneras informales, impresionante. O sea que, y eso hace que no solo a los chicos se reafirmen en su afectividad, sino que quieran incluso demostrar que pudieron, que lo hicieron de otra manera. Sí, entonces, lo que estoy planteando es, digamos, revertir la responsabilidad a nosotros como educadores matemáticos. ¿Qué es lo que podemos nosotros hacer? Entender mejores distintas maneras de aprendizaje y ingenierizar la matemática de alguna manera que sea accesible a mucha más gente, teniendo en cuenta que el valor máximo no es ni la algoritmización, ni la formalización, que son cosas que va a necesitar el que va a estudiar matemática, pero no la va a necesitar el que su función es llegar a un bachillerato para que se le abran las puertas de laborales o para conseguir una carrera de humanidades. No sé si me explico. Sí, sí. No sé, Gustavo, si querés. No, gracias Abraham por la intervención.
Sí, yo insisto, cuando nosotros hablamos del lugar de la matemática y todo eso, no, el sentido más que nada era mostrar que esta relatividad no necesariamente es reconocida por nuestros estudiantes. Y en ese sentido, aunque socialmente la matemática tenga este estatus, etcétera, eh, tener conciencia de que este estatus es un estatus social, y que hay otras sociedades que funcionan diferente o que atribuyen lugares diferentes o otras escuelas posibles, que, permitía de tener una mirada distinta respecto al chico. Era en este sentido, más que plantearnos una cuestión estrictamente crítica. Yo estoy de acuerdo con lo que justamente el trabajo que nosotros hacemos aquí es estas formas de reconocimiento matemático que no son las formas estándar esperadas. Y en este sentido es un poco este trabajo de Jacinthe de investigar los conocimientos de los alumnos. Es decir, el artículo que yo mencionaba, que ella publicó en la RDM, se llama conductas atípicas, pero ella no las muestra como conductas para mostrarlas como que no son las que se esperaban, sino para mostrar que hay matemática en estas conductas de los pibes. Es decir, en estas conductas que no son las esperadas, pero que hay matemática detrás de ellas. Y eso es lo que, cuando yo criticaba un poco la didáctica, en el sentido de la didáctica tradicional, a lo mejor, es esta cuestión de aquello que de una cierta manera no respondía a lo previsto en esta cuestión clásica de análisis a priori y a posteriori, no era reconocido como parte de la riqueza de la situación, y no poníamos esa mirada en explorar qué de matemática había detrás de esto. Y estos pibes que hacen cosas que no esperábamos, están haciendo matemática. A lo mejor no era lo que esperábamos, pero están haciendo matemática. Y esto es un poco, yo estoy de acuerdo. Por eso, en mi frase final, yo quería manifestar un poco esto, es decir, dar acceso y después reclamar. No es lo mismo. Yo puedo dar acceso incluso a un nivel de formalización para ocuparme también de aquellos que son capaces de avanzar más, pero después lo que yo exijo, lo que yo pido, no necesariamente tiene que ser esto a lo cual yo di acceso. Y ahí está esta mirada distinta, me parece a mí, de poder reconocer que se hace matemática aún en las formas que nosotros no esperábamos. Y este es un poco también el trabajo que nosotros hacemos acá, aunque es muy difícil, ¿no? A nivel institucional. Yo levanté la Carmen. mano, pero medio que Sí. Gustavo ya dijo la mitad de lo que pensaba decir, así que por ahí me repito. Bueno, Pero decir la otra mitad. no, es que no me resulta tan fácil separarlas, pero un poco retomando lo de Abraham, digo cosas sueltas. Me evoca mucho unos primeros trabajos de Jerry Comfrey de hace un montón que hablaba de oír la voz de los estudiantes. O sea, atrás de todo esto estaría una posición de oír la voz de los estudiantes. Y ahí los incluyo a todos, los que tienen estas resoluciones más alejadas de la norma, como a los otros, y pensar una enseñanza a partir de lo que piensan los alumnos. O sea, a partir de ahí, para mí esa es una enseñanza de la didáctica, así que la hago responsable de haberme a mí puesto en esa posición de oír la voz de los estudiantes. Y en otro rango me acordaba también de una experiencia acá en Argentina que quería nombrar, aunque no sé los detalles, en una escuela cuyo equipo de matemática coordinaba Andrea Novembre, con un alumno con mucha dificultad en matemática, Paula Trigini, como profesora de matemática puesta como acompañante, o sea, bien diferente de lo que vos contás, se le puso como acompañante, o como sea el nombre, a este chico, a una profesora de matemática. Paula Trigini es una profesora joven exquisita, con una sensibilidad muy grande, y trabajó con este pibe en regresión para atrás, o sea, agarró el tema que estaban viendo en el aula, no, volvió para atrás, no, volvió para atrás, no, volvió para atrás, no, volvió, hasta que lo encontró. O sea, lo que hizo fue un trabajo de búsqueda en qué lugar lo podía encontrar, pensando con él y planteándole problemas. Y partió desde ahí. Lo hizo de una manera muy personalizada. Yo lo estoy diciendo recordándolo de Oida, no sé si hay un trabajo escrito, pero cuando ella lo contó fue muy interesante, y en algún momento lo encontró, o sea, ella estaba segura que lo iba a encontrar.
Porque al principio era como que no había ninguna respuesta, era una cosa así como, planteaba cosas y nada, y el pibe estaba como fuera de foco, pero en algún momento lo encontró. Pensaba de nuevo en el asunto de la temporalidad, ¿no? Como hay una cuestión que en algún momento engancha y partir desde ahí. Era una escuela privada, estaban las condiciones, se les permitió hacer eso. La experiencia fue sumamente interesante. Si alguien sabe más detalles, por ahí se la podemos pasar a Gustavo o los que quieran. Yo lo que quería decir, Carmen, es que nosotros tuvimos una experiencia similar, pero en el sentido contrario. Lo encontramos avanzando y no retrocediendo. Es decir, yo hice mis experiencias en álgebra en una escuela aquí que se llama Escuela Vanguard, que tiene alumnos con dificultades graves de aprendizaje. Es una escuela que es privada, pero que está completamente subvencionada por el Ministerio de Educación, y elige los alumnos en este sentido, es decir, no quieren alumnos con problemas de comportamiento, sino que está centrado sobre problemas graves de aprendizaje. Y haciendo álgebra, yo tuve un chico que me dijo, ahora entiendo lo que es una división. Es decir, el objeto anterior lo entendió avanzando sobre otros objetos que estaban ligados. En este sentido, digo, la cuestión de la temporalidad para mí está ahí, pero no es necesariamente volver para atrás, porque acá tenemos medio un problema con esto de, en este caso que vos planteás debe ser distinto, pero acá volver para atrás significa presuponer que si no está esto, no se puede hacer esto, y esa linearidad a mí me parece que para estos pibes no siempre funciona. A veces hay huecos, saltás, y cuando avanzaste hay algo que se despertó en el pibe, esto por un lado. Y la otra cosa que también, ojo, son experiencias muy puntuales sin ninguna pretensión de generalidad ni nada. La otra que nos dimos cuenta es que estos pibes que tienen dificultad de aprendizaje están como agobiados de volver siempre sobre los mismos objetos. Yo participé de una escuela secundaria que aquí se llama dobleur, se tiene como que juntan a todos los que hacen 2 veces el primer año, ¿no? Y cuando yo fui a hacer mis experiencias en álgebra, la primera cosa era casi una reunión sindical de reclamo de los estudiantes a la profesora que sus amigos que estaban en la clase de al lado avanzaban y que ellos estaban todavía viendo objetos de la escuela primaria. Entonces acá hay una cosa de vuelta, que lo que nosotros llamamos vuelta sobre objetos emblemáticos. Lo que nosotros descubrimos es que cambiando completamente de sujeto, por ejemplo, trabajando con probabilidades que nunca habían visto, pibes que jamás tomaban la palabra, ahí participaban. Es decir, como que saliendo de esos objetos sobre los cuales les habían machacado tanto tiempo, y poder ponerlos, ubicarlos en un lugar completamente distinto, les permitía tomar las palabras a aquellos que no los habían tomado. Entonces, nosotros jugamos con estas dos líneas, digamos, la temporalidad, pero también la salida de objetos emblemáticos como los algoritmos, las cuestiones, digamos, clásicas, sobre los cuales los pibes están podridos de volver, y pareciera que uno nunca puede avanzar si no vuelve sobre estos objetos. En este sentido, yo quería decir, la ida y vuelta temporal me parece interesante. Ese fue exactamente uno de los principios que usamos nosotros en nuestros programas. No insistir en lo que no va, sino que saltear esa linealidad, y hay muchos temas de matemáticas que sorprendentemente son nuevos y los podés enfocar sin saber sumar fracciones. Claro. Abraham, te quería preguntar si este programa que vos planteaste fue un programa que reunía a chicos, ya estaban reunidos chicos con llamados o clasificados con dificultad y que hicieron su trayectoria ya agrupados de esa manera. Esa es una pregunta, y la otra pregunta es si estaba autorizado frente al ministerio o se largaron así. No sé cómo son las normas en Israel, pero quería preguntarte eso, ¿cómo convivieron con la norma oficial? Nosotros quisimos insertarnos con el establishment que existía. Y el establishment que existía en aquella época eran 3 niveles de examen de bachillerato: el nivel más bajo, el nivel intermedio y el nivel más alto. Y en lugar de discutir con el ministerio de cambiar los temas del nivel más bajo, tratamos de enfocarlos
producir textos de estudio para el programa oficial de ese nivel más bajo, con el enfoque que les estábamos describiendo y que Gustavo describió ahora uno de sus principios. O sea que sí, es una camada de alumnos existentes y estos textos eran dedicados a estos alumnos. El problema más grande de diseminar este programa fue encontrarnos con resistencia de maestros. Este tipo de resolución de problemas no es matemáticas. Ellos tienen que aprender el algoritmo, ellos tienen que saber. Interesantemente, solo aquellos maestros que comprendieron el espíritu de escuchar a los alumnos, de cuánta posibilidad de que los alumnos puedan tener éxito resolviendo los mismos problemas, pero de otra manera, fue un problema muy grave de convencer a los docentes de aceptar que esto es matemáticas y que esto puede conllevar a los logros de los alumnos. Fue ese el mayor problema que tuvimos. Bueno, ahí me parece que hay, digo, cada uno, quería plantear algo con relación a la Una cosita más antes, una cosita Sí, más que iba a decir, dale, claro. referirme a lo que dijo Carmen de escuchar a los alumnos. Yo pienso que uno de los desafíos en la formación docente en servicio es cómo enseñar al docente a escuchar. Tengo un trabajo interesante con una propuesta a partir de historia de las matemáticas, de ponerlo al docente en una situación de no entender un texto, porque es un problema, porque está resuelto de una manera idiosincrática que él no conoce, y ponerlo en esa situación como para que trate de escuchar otras formas de enfocar un problema. O sea que pienso que el desafío de eso de aprender a escuchar es una cosa que tiene que estar, sea central en los programas de formación docente. Acuerdo, pero bueno, es decir, tiene que, creemos nosotros un poco también por nuestra experiencia, que si esa discusión tiene asiento en la institución, y entonces es la institución la que convive con esta idea, es bastante diferente si esto es una idea que adquieren los docentes en cursos que hacen ellos de formación y que desligan su formación del contexto institucional en el que están insertos, porque es toda la institución la que tiene que, creemos nosotros, colaborar en eso. Ahí hay algo también respecto de cómo se piensan estas discusiones. Por supuesto, la idea de esto que Carmen que contó de Andrea, nosotros también, digamos, teníamos una frase, los vamos a buscar a donde estén. El asunto, cuando uno lo piensa en esos términos, también es, digamos, no alcanza con eso, porque alcanza, los voy a buscar a donde estén y qué camino les hago recorrer, digamos, y cómo ahí planteamos una interacción entre un camino posible, escuchando lo que pueden, escuchando lo que piensan, pero también asumiendo la responsabilidad del progreso. Digamos que esto es complejo, digamos, por supuesto que es, digamos, trabajamos con la hipótesis de que es posible y es fértil, pero tiene una complejidad y creo que si no tiene apoyo institucional que de alguna manera pueda construir otra normatividad, para volver un poco no sé si construir otra normatividad, pero reelaborar la norma, como un poco para volver a la idea inicial de Gustavo. Creo que es un trabajo que solo puede hacerse institucionalmente, y entonces en esa reelaboración de la norma creo que también existe la posibilidad de aprender a escuchar y contribuir a que progresen, porque digo, también hemos encontrado en escuelas de sectores populares que por escuchar a los chicos, digamos, los chicos llegan a un nivel altísimo de escolaridad y, por ejemplo, no están alfabetizados. Entonces, porque, digo, esto también es un problema, ¿no? ¿Cómo construir un recorrido? Es un recorrido que hay que construirlo, y en ese
en esa construcción los docentes tienen autoría, porque si no la tienen no lo pueden transitar, ¿no? Entonces hay toda una, digamos, una modificación de la concepción del docente, y creo que ahí los investigadores tenemos un lugar importante, ¿no? Para volver también a algo que planteó Gustavo al principio, que a mí me tocó, que es la responsabilidad ética, ¿no? de los investigadores. Carmen. Sí, es muy en relación con lo que empezaste a decir respondiéndole a Abraham acerca de, comparto totalmente y aplaudo lo que dice Abraham de la importancia de, no sé si se enseña, pero que aprendan, no sé cómo se enseña, pero por lo menos que los futuros profesores aprendan y quieran escuchar, primero que quieran, que tomen la posición de que quiero escuchar lo que piensan y lo que hacen los estudiantes, y después que puedan empezar a hacerlo en la formación inicial y en la formación continua. Y yo estoy de acuerdo con vos, Patri, que tiene que ser como algo institucional, pero ahí digo dos cositas, no espero, le pongo dos ingredientes. Primero, que dentro de la escuela hay muchas instituciones. Una es la totalidad de la escuela, y otras son instituciones más chicas, como ser los profes de matemática, o hasta una más chica cuando hay varios profes de un mismo año. Y se arman ahí pequeñas instituciones que a veces comparten más cosas que la escuela grande, donde también pueden pasar cosas, y que estos profesores, que ya sabemos que muchas veces son atrapados, y lo dice toda la literatura, y fagocitados por instituciones que funcionan de otra manera, pero al mismo tiempo van instituyendo. O sea, que estén formados de manera inicial y de manera continua en otros ámbitos, también aportan a la construcción en la institución. No son, son complementarias las cosas, y la formación de profes de matemática con esa sensibilidad de escuchar y con esa posibilidad de escuchar, aporta a la institución, escuela secundaria, y a la institución enseñanza secundaria de matemática. Nada, eso. Sí, seguro. Esa es una visión muy optimista, Carmen, porque a veces la institución grande ahoga a esas Sí, instituciones. ya sabemos, sí, ya sabemos. Cuando vos Pero cuando hay decís, dos, Carmen, que quieran escuchar, el sí, quieran escuchar también se aprende. por eso También se hay aprende. que armar Hay que una generar posición. condiciones. Claro, sí, claro, totalmente. Obviamente esto dialoga con las políticas públicas, ¿no? Esas condiciones las podemos generar los investigadores. Los investigadores podemos hacer pequeñas exploraciones de estas que estamos planteando, o no tan pequeñas como la que nos trae Abraham, que dan cuenta de, ¿no? Que se terminan constituyendo en casos que permiten pensar. No sé, Paola está levantando la mano. Dale, Paola. Hola, buenas tardes a todos. No sé si me escuchan bien. Bueno, primero un gusto haber escuchado a todos ustedes. Yo tenía por ahí algunas cosas que me quedaron muy interesantes, que ya las fueron planteando. La primera era con relación al tiempo, ¿no? Cómo siempre nos van corriendo esto de la temporalidad, hay que hacer esto, diseños, las instituciones, las escuelas, el aula, en fin. Y pensar que realmente cada estudiante que uno tiene dentro del aula viene con su propio ritmo, viene con determinadas cosas que hay que empezar a conocerlo. Y yo tenía por ahí algunas cuestiones con respecto a los objetivos y las normas, ¿no? O sea, en qué medida estos objetivos no se convierten en normas, o estas normas no serían nuestros objetivos, que eso es lo que por ahí me hace ruido. Y segundo, con esto de que estaban hablando recién de la escucha, ahí el profe Horacio puso dentro del chat que las producciones de los alumnos, o sea, cómo no tomar las producciones de los alumnos para convertirlos como en normas, ¿no? En algo de que los chicos como que deberían aprender. Y me parece que va muy de la mano con esto de escuchar y de tener siempre en el aula algo que se escucha y que venimos trabajando hace mucho, es esa, darle esa voz principal, o tener esa aula donde el diálogo sea permanente, donde los chicos tengan siempre esa voz para poder participar y poder decir lo que piensan, lo que se les ocurre en un primer momento, para nosotros poder después
recién decidir sobre eso que escuchamos, qué es lo que pasa con esto, con esto del contenido o de ese objetivo por el cual estamos. Nada, eso era como que mi pregunta sería para el profe Gustavo esto, con respecto a los objetivos y la norma. O sea, el objetivo se convierte en norma, nuestra norma se convierte en un objetivo. ¿Cómo lo diferenciamos? ¿Cómo hacemos para trasladarnos más allá de la norma, digamos? No sé si se entiende la pregunta. No sé muy bien qué decir. Yo creo que en función de las discusiones que yo fui escuchando también, es que hay como una evolución de esa norma. Es decir, la norma no es algo lo que nosotros estamos poniendo en cuestionamiento es cuando la norma es fija y como decía Abraham, y no permite ni siquiera discutir. El hecho, por ejemplo, de la experiencia que él contaba, donde se discute con los evaluadores sobre otra manera de mirar y entonces otra manera de entender, es una manera de reformular la norma. No es que uno se queda sin normas, es decir, hay una evolución, siempre hay una referencia, llamémoslo norma o no. Por eso no sé esto de si es si el objetivo supera o no lo sé. Lo que me da la impresión es que esta cuestión de transformación de la norma permite, de una cierta manera, plantear la discusión desde otro lugar. No sé más que decirte respecto a esto. Es decir, yo creo que hay algo en continua evolución que nos permite de una cierta manera rever estas normas que están establecidas. Por ejemplo, se planteaba acá la cuestión sobre lo que se reconoce como matemático o no se reconoce como matemática. Ahora, estoy de acuerdo con Patricia y un poco también Abraham lo señaló al principio. Lo que se reconoce como matemática dentro de la clase, si después más allá no está reconocido como matemática, también es un problema. Entonces ahí aparecen como distintos niveles de reconocimiento, en este caso de lo que es hacer matemática, que pueden entrar en conflicto y no sé, no tengo una respuesta a lo que vos planteás, ¿no? Paola, no sé si querés ampliar algo más, querés decir algo más, querés aclarar algo. No, la verdad que si uno pudiera seguir conversando, nos pasaríamos horas, ¿no? Es hermoso escucharlos a todos y cada uno va como repensando todo esto. Uno relativamente joven en esto, yo soy hace 12 años recién profe, pero muy ávida de poder escucharlos así. Y me parece súper interesante porque uno lo va llevando a la trayectoria que tiene, porque incluso nos retratemos a nosotros como estudiantes, a algún compañero, a algún estudiante o estudiante que te tocó en la formación cruzarse y decir, profe, tengo un alumno, un estudiante que está así, y yo no sé qué hacer y no tengo quien me acompañe, y cae en esto, ¿no? De que, bueno, que sepa, o sea, hay una bajada directa que tiene que por lo menos hacer esto, que por lo menos haga esto, o solamente puede repetir esto. Entonces, por ejemplo, cuando el profe habló hace rato de esto de geometría, que no podía hacer geometría ese diagnóstico porque la motricidad no se lo permitía, me pareció, ¿cuántos diagnósticos no vienen así, no? O sea, de que no puede hacer esto, pero no porque sepa que el chico no puede, sino porque el que lo diagnosticó es el que no conoce lo que está diagnosticando. Y bueno, nada, uno podría estar horas hablando de esto. Así que ahora, gracias. Paola, en esto que vos Gracias por esta decís, oportunidad. fíjate que vos decís algo que cuando un profe viene y dice, no, probé esto, no me sale, probé esto, no me sale, ¿y qué hago? Suponiendo que alguien sabe qué hacer. Y en realidad pareciera que qué hacer es una exploración, eso no está habilitado. Y esto es parte de lo que uno piensa que como posicionamiento docente en un marco institucional podría trabajarse, por supuesto con la intención de trabajarlo, no es que se va a trabajar. O sea, habilitar la exploración en el trabajo de enseñanza y poder pensar, bueno, vamos a probar esto, pero no es que esto nos va a salir, vamos a ver. Porque esto de ir a buscar y de ir a escuchar también es hipotético.
Claro. Digo, no es un acto inmediato, ¿no es cierto? Entonces, pareciera que también hay un cambio necesario, no es que hay, ¿no? Pero hay una hipótesis respecto al reconocimiento del docente como un tipo que hipotetiza, como un tipo que es autor, que explora, que puede ensayar, que se puede equivocar, seguramente, se va a equivocar. Todas estas cosas, bueno, no sé, me Y parece calculo muy que de ahí distinto. este enfoque por ahí que nosotros también tratamos, ¿no? De ser también nosotros mismos artífices de nuestras prácticas e ir investigando, e ir diciéndonos, e ir cuestionándonos, interpelándonos todo el tiempo acerca de nuestro trabajo y de cómo lo venimos haciendo y de qué es lo que está pasando, digamos, dentro de mi aula, con este grupo de estudiantes. Y como decían ustedes hace rato, yo cuando la profe Carmen hablaba hace rato de las instituciones, y es verdad, tenemos una institución grande, tenemos instituciones adentro, el jefe de área y a su vez el de trabajos prácticos, y así sucesivamente tenemos como varios subgrupitos dentro de la misma institución. Y muchas veces pasa esto que dijo el otro profe, el profe, perdón, Abraham creo que es, que agarró y dijo que muchas veces nos ahogan las instituciones mayores, ¿no? Dentro del trabajo del aula, porque vienen ya directamente a decirnos, no, ustedes tienen que hacer esto, en tal determinado tiempo, y ya está. Verán cómo, ustedes sabrán cómo, ustedes verán cómo, y ahí uno trata, ¿no? Y bueno, muchas veces por ahí no funcionan las cosas así. ¿Tú? Iba a agregar seguramente no me escuchan. Iba a agregar Ahora sí. a este comentario de Paola no solo el poder sentir libertad para explorar y para explorar alternativas dialogadas con otros y entendiendo y aprendiendo con otros, sino también asumir una posición crítica respecto de ciertas evaluaciones y ciertos diagnósticos hechos desde ciertos lugares de conocimiento que, como todos sabemos, están en evolución. Yo no quise echar más leña al fuego porque estaba todo muy interesante, pero en un momento se me ocurrió pensar en el aporte de las neurociencias, que pasaron de decir que lo que no se aprende de pequeño no se aprende más y que las neuronas no se regeneran, a la idea de neuroplasticidad y de aprendizaje a lo largo de la vida. Y en los últimos años ese conocimiento de las posibilidades de aprendizaje de un sujeto permearon otras disciplinas que terminan diciendo y señalando qué es lo educable, hasta dónde se llega, cuáles son los límites de los seres humanos, de los niños, de las niñas, de las personas, y todo eso está en movimiento. Es como una masa que va tomando forma y que va cambiando, que no es estática, que está en un estado de progreso. Bien. Bueno, hace casi 2 horas, digamos, si alguien tenía dudas si Gustavo es o no un provocador, bueno, acá tienen una prueba empírica, dato probante, como dice. Creo que hemos discutido un montón, yo particularmente me quedo con un temario que da para más de una reunión de estas, que abarca desde la formación, desde la potencia de la problematización en la formación justamente y de la desnaturalización, por lo menos para hacerse preguntas, hasta el lugar de la investigación en todo esto, y digamos los supuestos de los investigadores y lo que provoca el modo en que se definen los objetos y los campos de estudio, ¿no? O sea, creo que el abanico de cuestiones a discutir que quedó planteado es enorme. No sé si alguien quiere agregar alguna cosa más para cerrar. Gustavo u otros. No, yo dejo, bueno, si hay algo para decir,
de lo que escuché como para retener, a mí me gustaría en otro momento volver sobre lo que podría llegar a significar escuchar a los chicos. Es decir, porque acá hay algo también donde podría ser, yo lo veo, ¿no? Fundamentalmente Bettina con todo lo periférico de los que interviene. ¿Qué quiere decir escuchar para un docente, ¿no? Es decir, qué es lo que estamos entendiendo por escuchar y hasta dónde escuchar, un poco como decía con Patricia, por eso decía, la normatividad siempre existe, sin tener algo como referencia nos podría llevar a cualquier lado. Entonces me parece que ahí hay todo un tema, es decir, qué quiere decir escuchar. Y el otro tema que Patricia planteó, que nosotros tenemos acá muy presente, es todo lo que tiene que ver con la contingencia, con lo no previsible del trabajo del docente. Y en la lógica de funcionamiento actual, mis trabajos sobre la cuestión de la cientificidad y todo esto tiene que ver un poco con esto, es decir, con este espacio de lo no previsible en las acciones humanas, de lo no, a lo cual los profesores parecen no ser formados. Es decir, pareciera que nuestra atención, por eso cuando yo decía la didáctica, por lo menos mi trabajo en didáctica durante muchos años, estaba muy centrado sobre lo previsible, sobre lo que se podía analizar y prever y organizar, dándole muy poco espacio a esto que no es previsible. Y entonces los profesores parecen no estar al menos advertidos, no sé si formados, porque lo imprevisible, no sé cómo formar en lo imprevisible, pero no estar advertido de que una gran parte, si no digamos la mayoría de la parte del trabajo docente, no está previsto. Es decir, Nadine Bernard ha presentado acá trabajos maravillosos mostrando, intentando mostrar hasta por porcentajes el número de decisiones que toma el docente en la acción inmediata que no tienen nada que ver con lo previsible. Entonces, ahí hay como dos temáticas que me parecen interesantísimas a discutir, que es escuchar a un alumno, es decir, investigar sobre ese, y todo lo que tiene que ver con lo no previsible de la tarea del docente. Y en Dale, línea la con lo de seguimos. escuchar, agrego, porque me lo había anotado y me lo olvidé de marcar como un tema a discutir para nosotros también en el equipo nuestro, con María Emilia, María Mónica y Patri, nos enfrentamos con esto. Vos pusiste un ojo crítico en la exigencia de explicaciones a los chicos, ¿no? Y ahí también hay un punto a desarrollar, porque una cosa es un enunciado teórico, una cosa es una hipótesis de trabajo, y otra cosa es cómo dialoga esa hipótesis con la lectura del contexto, que es lo que vos estás diciendo. Entonces, no es hay que escuchar o no hay que escuchar. Acá hay una cantidad de supuestos que hablan de la potencia de pedirles a los chicos explicaciones, pero eso hay que tamizarlo por una lectura específica, no se puede dar como enunciado general, que me parece que va un poco en línea con lo que vos estás diciendo, ¿no? Como la lectura, de alguna manera, resignifica, o no sé exactamente qué término usar, algunas hipótesis generales que son potentes, pero que no son reglas de acción. Y bueno, ahí también hay mucho para discutir también. Bueno, no. Bueno, ¿cuándo la seguimos? Bueno, ya vamos a organizar. Muchísimas No sé si gracias, alguien- Gustavo. Gustavo, Julio, ¿eh? millones, Por infinitas, favor. desenchufamos, digo, nos desmuteamos para aplaudir. Porque... Muchas gracias. Gracias, Gus. Gracias a ustedes. Muy, muy, muy bueno. Gracias. Muchísimas gracias. No sé. Bueno, Nos la seguimos, viendo. Carmen. La seguimos, prometido. Adiós, chau, chau. Adiós, Gracias, un beso Gustavo. para todos. Chau, Igualmente. gracias, Chau. muchas gracias. Chau a todos. Buenísimo, Gus. ¿Estuvo bien? Bueno. Muy bueno. Muy Bárbaro. bueno. Buenísimo. Hola, Moni. Bárbaro. Yo tengo que decir que me atrapa totalmente, creo que se abren un montón de cosas para discutir. Buenísimo. A nosotras nos toca mucho. Nos Nosotras toca trabajamos sobre esto. mucho. Son nuestras discusiones. Sí. Sí. Pero estaría bárbaro seguirlo en algún momento, porque Sí. son cosas que nosotros no tenemos resueltas tampoco, es decir, son cosas que nos Sí. preguntamos. Sí.
Sí, 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 estuvo muy lindo, el clima espectacular, que es el clima que vos generás por cómo Sí, planteas las cosas, sí. así que gracias miles. Mañana No, voy a ir bueno. a golpear la puerta, ya sabés para qué. Dale. Todo el tiempo golpeando la puerta. Muy Bueno, generoso, muchas gracias. Bárbaro. Bueno, muchas un gracias. abrazo. Chao. Ya Un abrazo. estamos, ¿eh? Ya estamos. ¿Cerrás Chao. vos? ¿Cerrás vos? ¿Listo?